Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. Hoy les traigo el wrap-up de agosto a diciembre de 2024, meses en los que me leí 11 libros. Fueron meses en los que estuve bastante ocupada en la universidad y de hecho la mayoría de libros que leí fueron los que me tenía que ir leyendo para mis distintos ramos y los demás son en su mayoría cuentos o novelas gráficas. Y solo hay uno que es extenso, que es de hecho uno de los libros más largos que leí este año y además es uno de mis favoritos. Así que vamos a ver esos libritos. En agosto me leí 4 libros, el primero de ellos fue Monet's Cat. Este es un cuento en el que seguimos al pintor Monet, que es uno que a mí me gusta mucho. Y justamente por eso leí el libro, además tenía un gato, dije que puede salir mal. Bueno, la verdad es que es un libro en el que el gato de Monet entra a sus cuadros y él lo persigue. Y de eso trata, eso es lo único que pasa en el libro. Entonces, literalmente como me acabo de quedar, porque no tengo nada que decir del libro. No lo disfruté, obviamente. Es como no haber leído nada. Tampoco tengo nada que rescatar de las ilustraciones. La historia es súper básica, el libro es corto, no logramos en realidad conocer ni al gato ni a Monet. Es una lectura que no recomiendo porque en realidad no tengo nada que rescatar de ella, a no ser que quizás quieran agregar libros a su reto de Goodreads porque están un poquito apretados con los tiempos. Sería el único motivo por el cual les recomendaría el libro, pero aún así hay mejores que tienen la misma cantidad de páginas y valen totalmente la pena, cosa que este no. Por lo tanto lo califiqué con 1 estrella porque no tiene nada. ¿Ok? Es sorprendente, para mí es sorprendente decirles que un libro no tiene absolutamente nada, pero es que realmente no lo tiene. El siguiente es El concepto de realismo político por Luis R. Oro Tapia. Él es mi profesor y este es su libro y básicamente seguimos este concepto de realismo político que se ha usado desde hace ya algunos años dentro de la política por autores como Carl Schmitt, Maquiavelo, mi profesor en este caso, que intenta resignificarlo y darle una mayor amplitud. Eso es lo que busco a través del libro, a través de estas miradas, de estos pensamientos tan importantes que nos han dejado autores como los que les mencioné. Él expande esto, desglosa, hace distintas evaluaciones según algunos tópicos que va poniendo y de esa manera hace un gran contexto de toda la historia del realismo político y así uno entiende a qué se está refiriendo, porque cuando yo empecé el libro no tenía idea, no era lo que estábamos viendo en clases, entonces estaba igual como estarían ustedes en caso de leerlo, en nada. Y la verdad es que es amigable para explicar toda esta información, que es mucha, es información pesada porque es de política. A mí personalmente no me gusta la política y me cuesta entender algunas cosas, tengo que leerlo con más calma. Y en este libro las cosas estaban bien explicadas, pero a veces se explicaban al final. De hecho es algo que conversé con mi profesor y era un comentario que también le habían hecho otros amigos de él incluso cuando leyeron el libro. Entonces, bueno, son cosas que se van dando. Claramente ningún autor es perfecto, pero como les digo, si quieren saber a qué se refiere el concepto de realismo político, es un libro que realmente los va a ayudar a entender la historia porque hace un pequeño mapeo con respecto a los autores y luego expone sus distintos puntos para plantear lo que para él es el concepto de realismo político, que en ningún punto de la historia se ha logrado realmente una completa significación de este concepto tan importante. Eso es lo que más rescato de la novela, pero como el tema en realidad no me interesa, lo terminé calificando con 2 estrellas, simplemente porque no tuvo un gran impacto en mi vida. Las temáticas en general no fue
un libro para mí. Luego me estuve leyendo este libro del cual les he hablado un montón en el canal, y me refiero a La heredera del tiempo, que finalmente voy a poder reseñárselos. Y este está escrito por Constanza Tour-Blanche y es de Aurea Ediciones. Aquí seguimos la historia de Isabel Lisperger, una joven que vive en Zapallar, tiene 19 años, no tiene una gran relación con su familia, de hecho tiene una mala relación con su mamá. La única que en realidad se preocupa por ella es la chica que trabaja en la casa. Perdió a su papá hace algunos años y se podría decir que está sola, por lo menos en su casa, porque afuera de sus puertas se encuentra su mejor amiga Julieta McCallen. Ellas llevan siendo amigas desde muy pequeñas y van a la escuela juntas. Y un día, mientras están ahí, deciden escaparse, básicamente hacen la cimarra. Y lo que pasa es que justamente ese día hay una fuerte tormenta que termina por electrocutar a Isabel en su intento por salvar a quien realmente le iba a llegar esta carga energética, que era a Julieta. Desde ahí vemos la gran relación que existe entre Isabel y Julieta, lo dispuesta que está tanto Isabel como Julieta de salvar la vida de su mejor amiga, de morir por ella. Y es en realidad la historia de ambas lo que vamos a ver a través de este libro. Si bien la protagonista es Isabel, toda la historia se basa en su necesidad de salvar a su amiga. Y es algo muy lindo, realmente, a pesar de que en la novela no estamos tanto juntos, Julieta logramos amarla a través de lo que siente Isabel por ella, y eso es algo muy difícil de conseguir para mi gusto. Si no estás viendo un personaje, ¿cómo te vas a encariñar con él? Ok, esto lo logra la novela. Como si no fuera suficiente con eso, es un libro de ciencia ficción que tiene viajes en el tiempo. Por lo tanto, en el momento en el que le cae este rayo a Isabel, ella viaja en el tiempo, un día antes de que ocurra este suceso. Y ahí se empiezan a desarrollar una serie de acontecimientos. Ella viaja a distintos puntos de la historia. Viaja Isabel en un momento a la época actual, se encuentra con los teléfonos, con los televisores, con YouTube, no entiende nada, menos aún entiende los precios tan elevados de los helados, que en su época no eran tan caros. También hace un viaje a la dictadura militar, y justamente en ese punto de la historia ella está en Santiago, que es quizás el punto más conocido donde se vive esta represión. Y va conociendo a una serie de personajes, conoce a mujeres que trabajan en un club, conoce a su familia y vive una serie de aventuras que la llevan a muchos lugares y puntos que una niña de 19 años quizás no debería vivir, pero a ella le toca. También vemos el entrelazamiento de Julieta e Isabel, pero no tan solo por su amistad, de hecho, no por eso, sino porque sus familias, los Lisperger y los McCallen, han tenido una enemistad que vamos a ir viendo por qué es, por qué existe, qué ha pasado y cómo al final estas dos familias están tan entrelazadas que quizás la supervivencia de una u otra depende de su archienemiga. Es un libro genial, completo, que tiene un buen sistema de viajes en el tiempo, que es algo difícil de conseguir. Además, como les digo, los personajes, uno logra encariñarse con todos ellos. Vamos a conocer a muchos más personajes que no les quiero comentar mucho. Idealmente quiero que se adentren y los conozcan ustedes, porque los vamos conociendo un poquito más avanzados en la historia, como lo son Lorraine y Eugenia, que son dos antepasadas de estas grandes amigas. Y realmente es una novela tan buena que a mí me pasaba que cuando la estaba leyendo necesitaba parar, porque no podía creer que estuviera leyendo una novela tan buena. Realmente creo que es la mejor novela que he leído de viajes en el tiempo. Me fascinó, estoy muy emocionada por continuarla. Este año, ya en marzo, sale Los Ascendentes del Tiempo, que les dejo por aquí
la portada para que lo vean y sepan que este libro va a tener una continuación, este libro genial que tienen que leer, por favor. Sí o sí, si no son de Chile y les cuesta un poquito más conseguirlo, lo pueden comprar en EPUB. Pero de todas maneras los incito a que lo lean y que si son de Chile y aún no parten leyendo literatura de su país, háganlo, porque créanme que esto no está muy alejado de lo que podrían ser grandes sagas que son de viaje en el tiempo. Por ejemplo, Outlander, que es una de las más famosas, esta también es muy buena. Y solo los invito a través de este libro que a mí me encantó, por supuesto califiqué con 5 de 5 estrellas, a que lean literatura de su país, que se enriquezcan de su cultura, que no olviden que a pesar de que existen grandes libros en el extranjero y que los clásicos son cosas que idealmente deberíamos leer, o quizá otros libros, pero siempre huyendo un poco de lo que es nuestro país. Eso nos pasa mucho a los chilenos, no nos gusta, no apreciamos lo que hay aquí. Aprecien lo que hay aquí. Esta novela es espectacular, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, es sumamente completo y por favor, léanlo, no se van a arrepentir. Y ya el último libro que me leí este mes fue Alineación y Aceleración por Hartmut Rosa, profesor de la Escuela de Frankfurt, que en este libro realiza una investigación sobre el espacio, el tiempo, la temporalidad en realidad en la era tardomoderna, que es la era actual, la contemporaneidad, de los procesos que él identifica dentro de la aceleración cultural que estamos viviendo a nivel sociedad en esta época, que es algo propio de esta época. Esto en base a la teoría crítica que él obviamente explica un montón de cosas aquí, nuevamente igual que el concepto de realismo político, pero este libro es sumamente interesante porque de hecho la introducción que hace Hartmut Rosa es decir, creo que con demasiada frecuencia sociólogos, filósofos y teóricos políticos por igual están hoy en día inmersos en debates y proyectos de investigación que no despiertan ninguna pasión, ni siquiera en ellos mismos. En las ciencias sociales se necesitan plantear preguntas que despierten repercusiones en la vida de las personas y llamen la atención de los estudiantes y que entonces, a su vez, desencadenen investigaciones empíricas. Yo creo que en esto se basa todo el gusto que yo tuve por este libro. Está escrito tan amigablemente que resulta difícil no entenderlo. Hay ciertas partes que son un poquito más complejas, como cuando empieza a explicar las teorías, que es un poco ya llegado al final, pero el resto del libro es sumamente interesante. Los distintos tipos de aceleración que él plantea también lo son, la forma en la que te permite entender por qué los tiempos funcionan o se sienten de una manera con respecto no solo al paso del tiempo en sí mismo, sino con lo que uno está rodeado, con los objetos con los que vamos interactuando. Es un libro que si están interesados por el tiempo, que es algo que a mí me ha interesado por mucho tiempo porque me he sentido presionada por el tiempo, les va a gustar mucho y yo creo que como hizo conmigo, va a lograr aliviarles un poco la carga porque también plantea modos de desacelerar esta presión que sentimos la mayoría, por no decir todas las personas, por el tiempo. Yo la terminé calificando con 4 de 5 estrellas. Es el mejor libro que me leí para la universidad este año. Me fascinó, me lo leí de hecho creo que en 2 días, muy rápidamente, así que por favor, denle una oportunidad. El primer libro que leí en septiembre fue Ajo y el vampiro, una novela gráfica que trata de una ajo. No sé en realidad cómo referirme, pero es un ajo mujer. Y en esta novela nos encontramos con distintas verduras como el apio, la zanahoria, la ajo, que es la protagonista de esta historia, que básicamente están bajo el yugo de una bruja, pero es una bruja buena, que tiene a estas verduras básicamente personificadas porque están vestidas y lo que hacen es vender su propia cosecha de lo mismo que son. Entonces Ajo vende ajos pero que no están vivos, porque lo que tienen en particular estas distintas verduras es que tienen vida, que hablan y hacen cosas. Y bueno,
Ajo llega casi siempre tarde al trabajo, pero aún así su amigo Zanahoria lo quiere mucho y la bruja también, pero un día ven que en el castillo que está en las lejanías empieza a salir de repente por la chimenea humo y se preguntan qué es lo que está pasando, si quizá alguien los va a atacar, y finalmente deciden que es Ajo quien debe ir porque se dice que quien puede estar ahí es un vampiro y quien puede obviamente hacerle la pelea a este ser es el Ajo. Aquí vemos cómo se va y de esta manera se desarrolla esta historia en la que vemos un giro, digamos, al típico vampiro malo y vemos otras cosas, otros intereses que tiene este vampiro. Es un libro muy tierno, adorable, que los va a hacer sonreír. Es un cozy fantasy, eso significa que es un libro que los va a hacer sentir como en casa, abrazados, muy bien. Y tiene una continuación que es Garlic and the Witch, aún no se traduce, pero en este caso sería El Ajo y la Bruja, que supongo que será con la bruja con la que está, no lo sé. Pero sí o sí lo voy a leer porque este librito lo disfruté bastante, el ambiente, me gustaron mucho las ilustraciones. Ahora en Chile estamos en verano y creo que es una gran época para leer esta novela porque los colores son muy veraniegos o quizás del inicio de la primavera. Tiene un tipo de ilustración que a mí me gusta mucho encontrarme. Por lo tanto disfruté esta novela tanto por cómo luce como por su argumentación. Y de esta forma lo terminé calificando con 4 de 5 estrellas. Ya pasando a octubre, el primer libro que me leí es El tema de nuestro tiempo, y en este libro, que también es una investigación, nos van explicando la razón vital, el relativismo y distintos conceptos que básicamente nos llevan a el planteamiento de este autor, que es justamente el tema de nuestro tiempo. Y este concepto se refiere a que en la actualidad, en la era moderna, sentimos una desconexión entre la vida y la cultura, cosa que antes no pasaba porque las personas se apoyaban en cosas como la religión, pero hoy eso ya no es así. Nos encontramos más bien desligados de esa parte espiritual religiosa. Y justamente porque hemos perdido esta guía, nos hemos desligado y ya no nos encontramos con una razón vital. No hay nada que impulse realmente nuestra vida como lo había en el pasado. Por esto, los humanos de esta era debemos transitar hacia una vida en la cual se valore la razón vital, es decir, la vida intrínsecamente, es decir, la vida porque es vida. Y la verdad, este libro también lo disfruté bastante, al igual que Alineación y Aceleración. Es algo que yo también había notado, probablemente como muchas otras personas. Es un tema que me llama mucho la atención, el tema de la religión. Siempre se los menciono, pero es que realmente me interesa también la cultura y realmente lo distinta que se siente esta sociedad de anteriores, porque no pareciera que tenemos algo por lo que vivir, algo por lo que luchar. En la época antigua se luchaban las guerras, la gente era muy patriota, entre muchas otras cosas. Pero si hacemos una introspección y pensamos en ese tema hoy, vamos a pensar y pensar y pensar y probablemente no hallemos nada. Tenemos que nosotros, digamos, no imponernos, pero sí limitar qué es aquello que nos va a mover. Pero es algo que nace de nosotros, no es como algo que ya exista de por sí. Fue un libro, como les digo, sumamente interesante de leer. Yo cada vez que lo leía estaba así como, ¿qué está pasando? Y seguía y seguía y seguía. Si son temas que les llaman la atención, les recomiendo que lo lean. Esta es una novela antigua, si no estoy mal, es como 1900 y tantos, pero es solo para que se den cuenta que son temas que, a pesar de ser del siglo pasado, son actuales, son temas que son muy importantes.
hoy nos encontramos constantemente, sobre todo los jóvenes, en un estado como si estuviéramos volando, que no tenemos idea qué hacer, somos unas libélulas. Me parece que este tipo de libros que nos hacen pensar y que nos plantean una mirada universal y global, histórica, son muy importantes para que lleguemos a centrarnos, a establecer cómo vamos a vivir nuestra vida y, como dice el autor, en qué se va a basar la razón vital de nuestra propia existencia. Por este motivo lo terminé calificando con 3,75 de 5 estrellas. El siguiente libro es La rebeldía de pensar, un libro que básicamente explica qué es pensar, pero no solo eso, sino también cómo pensar de forma que lleguemos a tener pensamientos claros, decisivos, que realmente estén conformados, que no solo sean, digamos, virutas de información que estén volando por nuestra mente, sino que sea algo centrado, algo construido, algo bien delimitado. Diría yo, es un ensayo en el que él simplemente deja volar su mente y los distintos tópicos que se van encontrando. Se siente más bien desordenado, no parece que tiene mucha forma ni estructura, y me parece que para algo tan importante como el pensamiento debería haber mucho más orden en la forma en la que se van planteando las distintas cosas que el autor quiere decirnos. En general, el libro no me dijo nada nuevo, no me mostró nuevas formas de hacer lo que ya hago, por lo tanto simplemente sentía que estaba leyendo algo que ya sé. Me resultó repetitivo y en realidad no tengo mucho más que decir de esta novela. Si son personas que quizás están recién comenzando a establecer distintas áreas de conocimiento en su vida, y si quizás quieren tener una guía para delimitar ciertas cosas que van aprendiendo y valorar los procesos de aprendizaje, esta es su novela, pero en caso contrario, en realidad no se las recomendaría. Justamente por eso le terminé dando 2 estrellas. El otro libro que me estuve leyendo este mes fue El jardín de Attack, que simplemente vean lo maravilloso que es. Y como dice el título y como ven en la portada, en este libro seguimos la historia de un jardín. No es una historia tan continua, es más bien algo que se siente onírico. Es como si estuviéramos soñando con este jardín. Si son personas que sienten mucho cariño por los jardines y por la naturaleza, como es mi caso, este libro les va a encantar. Es una novela que, a pesar de lo corta que es, yo me tomé el tiempo de leerlo más o menos en 1 hora y media, porque como ven, los detalles son muchísimos y yo quería apreciar cada uno de ellos. Los fui leyendo con mucha lentitud y de esa manera logré disfrutar este cuento a cabalidad. Y realmente, si son personas que aprecian el arte, que este arte es maravilloso y un poquito igual maximalista, que son literalmente todo mi gusto, sin duda les recomiendo que lo lean. Es maravilloso y me recuerda mucho también a Los jardines flotantes de Babilonia, que son mi maravilla favorita del mundo antiguo. A mí me encanta. Incluso si tienen recomendaciones de libros que hablen de eso, que lo representen, o que se parezca, que ustedes sientan que hay una esencia, que hay algo ahí que se percibe de esta maravilla del mundo antiguo, por favor recomiéndenmelo en los comentarios, porque a mí me encantan los jardines, la naturaleza, y siento que eso lo representa totalmente. Como les digo, esta no es una historia que en realidad sea personajes humanos. El personaje es el jardín, lo que se puede hacer en un jardín. Uno se puede balancear en el columpio de un jardín, uno puede sentir el rocío que cae de las grandes plantas que hay en el jardín, puede sentir el olor de las frutas y verduras que se cosechan en los alrededores del jardín, el olor de las plantas, la primavera llegando, el invierno que se acerca, las distintas épocas del año que, como les digo, se ven representadas aquí. Es una maravilla, es un deleite, así que por favor léanlo. Y por supuesto, si ya no se han dado cuenta por cómo estoy hablando de esta novela, obviamente tiene sus 5 de 5 estrellas.
En noviembre solo me leí un libro y fue Robot Salvaje de Peter Brown, que tuvo su adaptación al cine, que de hecho fue el motivo por el cual me leí la novela, justo un día antes de ir a ver la película. Hace mucho tiempo que no hacía eso. Fue el primer libro que me terminé además en la Nauk, que es mi dispositivo electrónico para leer libros. Es lo mismo que la Kindle, pero se llama Nauk. Y en esta historia seguimos a Ross, un robot que un día despierta y está en una isla que simplemente está habitada por animales salvajes. Por lo tanto, empieza a interactuar con ellos, a intentar acercarse, pero no se lo permiten. Y en una tormenta que llega, él cae por una montaña y en ese proceso choca con un nido y se encuentra con que de este nido solo queda un huevito de ganso y se propone como tarea protegerlo. Ahí es cuando empieza a desarrollarse toda esta historia, porque a Ross, que la comunidad de animales lo estaba viendo tan despectivamente, que no lo querían ver cerca de ellos, aceptan que viva en el valle en el que está la mayoría de animalitos, justamente porque decide ser la madre del ganso, a quien nombra Diamantino. Es una novela que a mí me gustó mucho porque me fascina el antropoformismo animal, la personificación de animales que hablen, pero al contrario de, por ejemplo, historias como Narnia, en el que los animales, los tejones, por ejemplo, a veces caminan incluso como humanos, estos animales no, solo hablan. Eso es lo único que hacen, pero no dejan su forma ni su estado de animales propio de ellos de lado. En la novela se van viendo, mientras uno lo lee, algunas ilustraciones que realmente aportaron toda esta parte infantil, me hizo rememorar a cuando era más pequeña y me tenía que leer los libros para el colegio, que no me gustaba nada, pero siempre que llegaba a la página donde había una ilustración decía, sí, una página menos, pero también apreciaba obviamente la ilustración. En este caso es lo mismo, sentía que iban aportando a la narrativa, y lo que me gustó mucho es que Ross, la robot, tiene un nivel de humanidad desde el inicio muy alto. No se siente tanto como un robot, que sí lo sentí mucho más mecánico en la película y por eso no me gustó tanto, pero el libro, como suele ser, es mejor que la película, y el vínculo que genera no solo con su hijo, que es maravilloso y realmente maternal, sino con toda la comunidad, el hecho de que siempre esté dispuesta a ayudar, el cariño que tiene por todos y el cariño que también van generando ellos hacia Ross, porque es un aporte para esta comunidad. No se puede seguir una vida después de Ross porque la conocieron y se dieron cuenta de que era un personaje esencial para esta comunidad. Es un libro maravilloso, la narrativa es muy linda, es rápido de leer, obviamente yo me lo leí muy velozmente, pero como les digo, si están buscando una historia hermosa sobre un robot que sea muy humano, esta es la novela que deberían estar leyendo. Por eso le terminé dando 4 de 5 estrellas. Finalmente llegamos a el mes de diciembre, en el que es Navidad, es mi cumpleaños, y me leí 2 cuentos cortos muy lindos. El primero de ellos es Dewdrop de Katie O'Neill. Ella es una autora que estuve leyendo el año pasado. Hace novelas gráficas, escribió Bahía Acuicornio, La Sociedad de los Dragones del Té, Eras una vez una princesa, entre otros. Y este era uno de los que me faltaba leer, con La Guardiana de las Polillas, creo que se llama el último que me falta leer. Y aquí seguimos la historia de un ajolote que se llama Dewdrop, y junto a ella están sus 3 amigos, Mia la tortuga, los cocineros que son pececitos y Newton, que es un tritón.
En esta historia, básicamente, seguimos a Dewdrop, esta ajolote, que va a participar animando la fiesta que van a tener aquí en la Sociedad del Mar. Y van a haber distintas actividades. Mia va a hacer pesas para demostrar su fuerza. Los cocineros les toca hacer la comida para todos los visitantes y al Tritón le toca cantar. Lo que vamos a ir viendo es que a los 3 amigos de Dewdrop se les va disminuyendo un poco la confianza, pero llega ella, esta ajolotita, y los impulsa a que se den cuenta de que la belleza de lo que hacen está en ellos mismos y que si hacen las cosas con el corazón y no necesariamente intentando agradar a la gente, sino con lo que tú eres, demuéstrale eso al mundo. Eso es lo que les dice esta ajolotita y todo resulta perfectamente. Así que es un libro que me parece muy bueno para empoderar a los más pequeñitos, obviamente que puede leerlo a cualquier edad. Y como siempre, las ilustraciones de Katie O'Neill son mis favoritas, las amo. Terminé calificando a este cuentito con 4 de 5 estrellas. El siguiente y último es Paper Maze de Phoebe Wall. Estuve este año leyéndome muchos cuentos de ella. Me leí The Blue House, Backyard Fairies y Sonny's Chickens. Todos me gustaron mucho. Este era uno de los poquitos que me faltaban, así que también quería un poco cerrar mi historia con ella. Ojalá continúe y siga obviamente publicando cositas. Pero en esta seguimos a 2 ratones que se encuentran en libros, pero que en las noches salen de las páginas y empiezan a explorar la casa en la que se desarrolla este relato. Empiezan a jugar, hacen cosas por aquí y por allá, de repente suenan ruidos y se dan cuenta que no están solos y que de hecho esta soledad que estaban sintiendo, a pesar de ser buena, ameritaba también un poco de compañía. Ahí es cuando ambos, el ratón y la ratona, se conocen y empiezan una bonita amistad en el transcurso de las noches en las que no hay nadie despierto. Es una novelita muy tierna, muy cortita, un cuento de hecho, que en realidad no es mucho más de lo que ya les dije. Si están comenzando a leer en inglés, cualquiera de los cuentos que tiene Phoebe Wall es bueno para que aprendan ciertas palabras que se usan, que son más bien cotidianas, y a este también lo califiqué con 4 de 5 estrellas. De esta manera terminé el año 2024 leyéndome lo que me propuso a inicio de año. 50 de 50 libros. Estoy muy contenta con las lecturas que tuve, con lo diversa que fui, con todo lo que aprendí, con lo mucho que exploré. Fue un gran año de lecturas. Estoy muy contenta por lo que estuve leyendo el año pasado, 2024, pero aún más lo estoy por lo que se viene este 2025. Tengo muchas ganas de leer. Al igual que en el 2024, este año me propuse leer 50 libros porque es una cantidad más que razonable para el ritmo que lleva mi vida. Es algo que logro leer sin necesidad de obligarme a hacerlo. De hecho, este año, que es primera vez que no me obligo ni me impongo un número tan alto, logro finalmente leerme al menos todos los meses del año una novela. Eso nunca lo había podido hacer antes. Estoy muy contenta por eso y por todo lo que se viene. Espero les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo al canal. Coméntenme si habían leído alguno de estos libros o si se llevan alguna recomendación o cualquier otra cosa que me quieran decir. Y nos vemos en una próxima. Bye.